Ya está con nosotros Claudio Capararulo, así se llama, Capararulo. Perdón, Claudio, ¿cómo estás? Economista y director de Analítica Consultora. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Quiero poner un cuadro sobre las proyecciones de inflación de las distintas consultoras, porque la mayoría da cuenta que este día que estamos concluyendo el mes de junio, en junio ha habido un cierto rebote de la inflación que había estado en el 1,5 en mayo, nada preocupante, pero algunos lo ubican en torno al 2%, por ejemplo. ¿Ustedes en cuánto lo tienen? 1,7, son uno de los que menos inflación ven. Hay algunos que equilibran 2,1, EcoGo habla del 2%, Castiglione también, 1,8 Empiria, Orlando Ferrer es 1,7. Bueno, en cualquiera de los casos se movieron un poquito el tema de los alimentos, ¿no es cierto? Sí, sobre todo también tenemos que tomar en cuenta que en el mes de mayo lo que había jugado muy a favor había sido los precios estacionales, ¿no? Las frutas y las verduras que habían marcado una deflación, una caída. Bueno, durante el mes de junio vimos que hubo una recuperación, hubo aumentos de todas formas leves todavía en alimentos y bebidas, pero también lo que jugó al alza fueron los precios regulados, ¿no? Que también habían favorecido ese famoso 1,5% de mayo. De todas formas, la tendencia es que la inflación se va a mantener debajo del 2%. No estamos viendo un escenario complejo hacia los próximos meses, pero sí me parece que con lo que vimos la semana pasada y sobre todo con la reacción que tuvo el mercado a partir de este informe del JP Morgan respecto a las inconsistencias en el frente cambiario, bueno, ahí es donde vemos sobre todo que puede empezar una leve aceleración de la inflación dependiendo de qué termine pasando con el tipo de cambio. Para el JP Morgan no dice nada distinto a lo que debate el mundo económico argentino, ¿no? Porque, qué sé yo, Rodolfo Santangelo dijo el viernes, con el dólar a 1.400 seríamos Gardel, como diciendo, con el dólar a 1.200 tenemos problemas, a 1.400 estaría todo resuelto. Melconian dijo que el gobierno va a tener que reformatear su plan económico tras las elecciones, sacando quiénes lo dicen, cómo lo dicen, etcétera. ¿Vos crees que algo de eso hay? Sí, a ver, nosotros venimos señalando hace tiempo que en el frente cambiario tenés un problema, una inconsistencia, porque este dólar barato que te permite este 1,5% que vimos en mayo y esta inflación que sigue por debajo del 2%, está directamente relacionada con el dólar barato, ¿no? Y recordemos que el gobierno tiene una política de supeditar todo el resto de las variables a lo que pase con la inflación, sobre todo y seguramente influenciado también porque es un año electoral. Entonces eso está claro, ahora te genera otros problemas y es la reacción que vimos con este informe y que el mercado se empezó a mover, que no es una novedad. Ninguno de los indicadores que plantean su informe el JP Morgan son una novedad para nosotros. Muchos analistas los veníamos señalando. ¿Cuál es la diferencia? Que el gobierno lo que quería hacer y lo que estaba tratando de hacer era convencer a esos inversores, a esos acreedores externos, de que se queden y que sigan entrando en la Argentina, ¿no? Recordemos que estamos entrando también, y ya lo sabíamos, en la segunda mitad del año, que históricamente en la Argentina es complejo porque dependemos de los dólares que aporta el agro y estacionalmente, y este año obviamente también porque retornan las retenciones al valor que tenían previamente, vamos a ver una caída en las liquidaciones del agro que pega con una menor oferta de dólares. Ahora, ante ese escenario, el gobierno lo que había dicho, bueno, yo te voy a dar una señal, te voy a decir que todos los meses yo voy a colocar 1.000 millones de dólares con los famosos BONTE, que están pensados para acreedores externos. Ahora, ya en junio, en vez de 1.000, pudo colocar o quiso colocar 500 millones de dólares. Y ahora lo que me llama la atención es que lo que dice el JP Morgan es, bueno, nosotros vamos a esperar para volver a entrar a la Argentina, y de hecho, hay que ver cómo impacta. Perdóname, Claudio, porque además el gobierno, para fomentar esto, había eliminado el parking. Es decir, que quien entraba tuviera que estar al menos 6 meses posicionado en pesos en la Argentina hasta volver a salir. Y efectivamente eso lo derogó hace 15 días. Juan Carlos de Pablo dijo, esto mete un ruido inapropiado, no es demasiado convincente, alguien que está muy cercano incluso al equipo económico. Algunos leyeron como que había una necesidad especial de parte del gobierno de tener dólares, y efectivamente cuando JP Morgan dice, bueno, desarmemos el carry trade, salgamos de peso, volvamos a dólares, esperemos, veamos qué pasa y después volvemos en octubre o no, o fines de octubre, es cuando algunos analistas dicen, bueno, entonces empiojó la situación. Pero sí, en general cuando estos bancos también dicen esto es porque ya lo hicieron, ¿o me equivoco? No, efectivamente. Y también me parece interesante matizar el dato. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos un programa económico en el pasado que estaba basado, entre otras cosas, en el ingreso de capitales para hacer tasa en pesos, después dolarizar y salir. Y en 2017, porque después tuvimos una crisis de balanza de pagos en 2018, 2019, para matizarlo, ¿no? En 2017
la deuda en pesos que tenían estos acreedores externos era por 25.000 millones de dólares. Hoy nuestros cálculos nos dan más o menos que son 2.500 millones de dólares. O sea, vos no tenés un riesgo sistémico. Lo que más preocupa es la película, es hacia adelante. Por un lado, porque el gobierno parecería que contaba con esos dólares, como decíamos, para una segunda mitad del año que siempre es compleja. Y por otro lado, porque también lo que empieza a mostrar es que lo que venimos señalando muchos analistas locales, es decir, bueno, ojo que tenés un problema en el frente cambiario, en la sostenibilidad del esquema que armaste, también lo están viendo los analistas y acreedores externos. Claudio, mientras tanto, hoy el gobierno confirmó que actualiza el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, más o menos 7 pesos por litro de nafta super, poco más de 8 pesos por litro de gasoil, con lo cual se intuye que el combustible o el precio de las naftas aumentaría a partir de mañana o pasado, cuando lo determine YPF. El resto ya había ajustado 5%, bajó fuerte el precio internacional del crudo cuando se relajó la tensión en el Medio Oriente y al mismo tiempo cuando la discusión comercial entre Trump y China tuvo algún atisbo de solución, y cayó más del 10%. Entonces muchos decían, bueno, eventualmente ese 5% de aumento iba a ser retrotraído porque además YPF nunca aumentó, por lo tanto hay un gap entre las estaciones de otras marcas, Puma, Action, qué sé yo, solo por citar algunas, y Shell versus YPF. ¿Vos creés que ese aumento compensa este incremento de impuestos internos que estaba demorado, pospuesto, y que por tanto en julio no va a haber tanto impacto y en todo caso llegará algo en agosto? Sí, es posible que eso suceda. Me parece que cuando hablamos de impuestos a los combustibles hay que mirar también el impacto fiscal y por eso en un punto puede ser una buena noticia. La recaudación por impuesto a los combustibles, y es algo que ustedes mencionaban previamente, también está muy relacionada con la discusión que está abierta con los gobernadores, ¿no? ¿Por qué? Porque ese goteo permite financiar, entre otras cosas, fideicomisos que se abocan a la obra pública, que el gobierno en estos momentos, entre otras cosas, son de las partidas que siguen más rezagadas, ¿no? El ajuste sobre la obra pública sigue vigente. Entonces me parece que hay por un lado una necesidad del gobierno de compensar fiscalmente, de seguir manteniendo esos ingresos, y por otro lado también de darle las señales al sector que, como decíamos antes, con lo que mencionaban ustedes respecto a lo que sucede con YPF, es el sector de que todos estamos apostando de que aporte dólares para al menos, si no logra revertir, en los próximos años suavizar esta tendencia creciente del déficit de cuenta corriente. Bien, Claudio, si te puedes quedar un ratito más, después volvemos con algunos temas económicos, porque desde mañana vuelven a subir, por caso el transporte en capital y conurbano, aumenta el boleto de colectivo 3,5%, un 2 adicional al 1,5% de inflación. Y efectivamente, además, desde mañana está el ajuste en las prepagas, en algunas prepagas, no todas, y hay que ver qué pasa con el listado de precios en el rubro de la construcción, que está muy de capa caída, efectivamente en el sector privado en algunos segmentos en particular, pero con el aumento de importaciones, algunos precios también incluso tienden a bajar. Por ejemplo, el aumento de las importaciones en neumáticos. 900.000 cubiertas ingresaron a la Argentina desde China, entre otros lugares, y efectivamente el precio de la cubierta argentina bajó entre un 10 y hasta un 15%. O sea que eso también está pasando en algunos rubros. Por supuesto que después viene la contracara, te das vuelta y decís, bueno, pero hay menos nivel de actividad, hay empresas que empiezan a planificar hacia dónde van, en qué terminan. Y hay algo sobre la competitividad que excede al dólar inclusive, y lo planteó en un podcast que hace la gente de la Unión Industrial Argentina, de la UIA, joven. Me gusta mucho cómo plantean los temas, es una mesa muy agradable, variopinta, de distintos empresarios. Uno de los empresarios que estaba allí, que está vinculado al rubro textil, y que incluso dijo, mi precio de mi producto en la Argentina es más caro, aunque lo haga acá, de lo que lo puedo vender en otro lugar, por caso Chile, cruzando la cordillera. ¿Quieren escuchar un poquito eso? Porque es realmente muy atractivo comprender y dimensionar que más allá de la competitividad que te da el dólar, hay otros temas, otras variables, un montón de otras cuestiones que hacen per se a la competitividad independientemente del dólar. Bueno, pasaba esto. Fíjate vos cómo impactan los impuestos. Un producto hecho en Argentina por mi empresa se vende en Chile, hecho en Argentina. Se exporta a Chile. Eso tiene un costo de un 6-7% por seguro, flete. Se vende más barato en Chile. ¿Por qué? Está claro, o sea, lo que vale acá 100 de mi marca, en mi local en Chile, se vende 85. ¿Por qué? Porque no tiene el costo financiero de las cuotas, porque tiene menos IVA, porque no tiene ingresos brutos, porque no tiene impuesto al cheque, y porque el costo financiero es el 8% en vez del 35%
real, que soy. Entonces, en concreto, producción nacional en otro país se vende a un precio más barato. Entonces, creo que esos son los desafíos para superar. Ojo que el gobierno no dice cosas distintas, ¿eh? El problema es que hay un gap entre lo que el gobierno piensa y lo que el gobierno puede ejecutar, entendiendo el gobierno desde la situación de la caja. Es Claudio Dreschner, quien ustedes escuchaban, que es un empresario de la industria textil, insisto, y es titular de la Cámara. Pero es muy notable cómo lo grafica. Me parece que es un poco la discusión de fondo, ¿no? A todo esto, Claudio. Sí, totalmente. Creo que la palabra clave es lo que vos señalabas, ¿no? Los tiempos. O sea, todos entendemos y sabemos que para mejorar la competitividad vos tenés que bajar la carga tributaria. Sobre todo, hace poco fue el Día de la Pyme. Digo, falta un programa que le permita a las pymes empezar a tener también mayor holgura y simplificación también tributaria. No solo bajar, sino simplificar la carga de los tributos, que eso también implica una coordinación no solo de nación, sino de nación, provincia y municipios, pero también creo que el gobierno en ese sentido tiene una mirada que en un punto es lógica. Vos primero necesitas mostrar buenos resultados fiscales por un tiempo para después, si vos necesitas hacer un gap que implique, por ejemplo, empezar a revertir el superávit financiero que mantenés en este momento, los inversores y la señal no sea mal vista, no sea visto como insostenible. Claro, el problema es que hay que tener plafón y espalda financiera para aguantar el proceso. Si sos empresario, estás del otro lado. No, si totalmente. sos el que está compitiendo con una cancha desnivelada, como dicen los empresarios. Y por eso por ahí uno pensaría, bueno, ¿y por qué entonces no miramos el tipo de cambio? Porque por ahí lo que vos tenés en el corto plazo es darles un tipo de cambio más competitivo, que les permita también a la hora de pensar las exportaciones, que Argentina pueda colocar ¿Crees que sus se enamoraron productos... de un dólar bajo? Sí, como le sucede a todos los gobiernos, porque entre otras cosas te permite bajar la inflación. Eso es así. Lo que nosotros discutimos y señalamos es, bueno, ¿eso es sostenible o no es sostenible? Estamos ahora viviendo una especie de inflación baja que vos estás acumulando costos que después van a ser más caros, o no, simplemente vas a poder encauzar esa transición. Claudio, como siempre, un enorme placer y hasta la próxima. Ha sido un gusto, muchas gracias. Muy gentil, ¿eh?